En las últimas horas se ha hecho viral en las redes sociales la siguiente publicación de la periodista Julia Otero, en donde, fiel a su estilo y haciéndose eco del concepto de prioridad nacional, deja totalmente retratado al líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo, por ser un traidor a los intereses de España y un títere en manos de potencias extranjeras. Te queremos hacer una pregunta en relación a algo que ha dicho Cayetano Álvarez de Toledo sobre el ático de Ayuso. Vamos a escucharlo. Realmente Sánchez empieza a ser un paria en Europa y en el mundo. Nuestro país vive la mayor época de decadencia de la democracia. España apagada, España calcinada y España invadida. Evidentemente no era Cayetano Álvarez de Toledo, era Feijóo, insultando una vez más al presidente del gobierno. Y antes de ir con lo de Cayetana, Ernesto, te pregunto por esto, ¿qué te parece el tipo de oposición que sigue haciendo el Partido Popular? No sé si ha sido un acto fallido y queréis tanto a Cayetana más que a Feijóo. Bueno, yo creo que Sánchez se ha convertido en el enemigo público número uno de la derecha y de la ultraderecha mundial. Ellos han intentado rentabilizar lo que ha pasado en Ceuta. Quiero decir, han hecho una vendetta con lo que ha pasado en Ceuta. Yo creo que lo que ha pasado en Ceuta es, digamos, un movimiento de lo que yo llamo los miserables del siglo XXI, es decir, la gente que está desesperada en Marruecos, que refleja la dictadura marroquí, que para mí es una dictadura, aunque sea una monarquía, y por lo tanto es un gesto desesperado que han visto sobre la base de un movimiento que yo creo que es bastante espontáneo, contra lo que se suele decir, y ante el cual las autoridades marroquíes miraron para otro lado o bien facilitaron. Pero este movimiento que el gobierno de Sánchez paró, yo creo que no debíamos llegar al punto de mandar al ejército, porque el ejército no está para esto. La Guardia Civil y la policía podían haber actuado correctamente, creo que no lo hicieron porque también hicieron dejación, pero lo que ha pasado es que la derecha mundial, Meloni, Trump, Abascal, Feijóo, Ben-Gvir del gobierno Netanyahu, Frederiksen de Dinamarca y muchos otros, Le Pen, han hecho un ajuste de cuentas, es decir, una situación complicada, difícil, por la cual también han pasado otros países, en este caso han servido para ajustar cuentas con Sánchez. Yo me permitiría decirte, como decía aquel, lo que no me mata me hace más fuerte. Creo que Sánchez está hoy más fuerte de lo que dicen sus adversarios. Puesto de que el próximo presidente del gobierno de España sea Alberto Núñez Feijóo, la continuidad en lo sustantivo va a ser absoluta. Porque Feijóo está en el realismo. ¿Está acaso Feijóo en el idealismo? No lo veo. Ya. Otra cosa es que, estando en la oposición, pues el partido de la oposición se ve en la necesidad de marcar distancias con el gobierno en todos aquellos frentes en los que pueda marcar distancias y sobre todo en aquellos frentes en los que la opinión pública respecto a la posición del gobierno contiene elementos de crítica o hay división, ¿no? Y ese es el caso del Sáhara Occidental, fue así. Feijóo está en el realismo, porque la relación con Marruecos es también, esto es lo que quiero subrayar, la relación con Marruecos es también la relación con Estados Unidos. Y si durante el mandato de Biden Marruecos ya tenía el apoyo de Estados Unidos, durante el mandato de Trump lo tiene multiplicado por dos, Ya. como mínimo. Y además tiene otro apoyo. Feijóo esto también lo sabe, lo ha de saber, con toda seguridad lo sabe. Y está Israel. Lo de Ceuta, ¿qué movimientos ves ahí? ¿Qué países ves ahí en la ecuación? Aparte de España y Marruecos, ¿hay movimientos de Estados Unidos, de Israel o qué observas? Bueno, nunca ha estado más clara la alineación de los países que han intervenido, que son muchos, desde el ministro de Seguridad ultraderechista de Israel, Ben-Gvir, el embajador de Israel en Washington,
el presidente Trump, por supuesto, el comunicado del Departamento de Estado, donde culpa de lo que está ocurriendo en Ceuta a la política migratoria del gobierno de Sánchez y de la izquierda. Nunca ha estado más claro que Pedro Sánchez es el enemigo público número uno de la derecha mundial y la derecha española, el PP y Vox. Está en sus palabras, en sus comunicados, la posición de Italia de romper, de, digamos, suspender las relaciones Schengen con España. Todo esto revela que Sánchez es el enemigo público número uno. Hay que tener en cuenta que Israel apoya a Marruecos en obras de infraestructuras para el Mundial del año 30, que Donald Trump ha anunciado el domingo pasado precisamente la construcción de la carretera que va desde el sur de Marruecos pasando por los sitios claves del bajo dominación del Polisario, en el Sáhara, como una obra importantísima. Precisamente se llamará Carretera Donald Trump. Esto lo anunció el domingo, antes de estos hechos, y por lo tanto tenemos clara una configuración. Esto no lo pueden organizar mafias. Es mi discrepancia radical con el gobierno de Sánchez. Esto no lo pueden organizar mafias. Las fotos en tiempo real demuestran que es una organización que se ha movido con el apoyo del gobierno de Marruecos, ha movilizado, digamos, en lo que consideran una ofensiva contra su dominio, que ellos siguen reivindicando Ceuta, y por tanto es una operación con respaldo internacional. Todo el mundo ha salido a atacar a Pedro Sánchez. Como digo, es el enemigo público número uno de la derecha, y es ultraderecha mundial. El portavoz del PP europeo, el señor Manfred Weber, ha estado a la vanguardia, como lógico era, porque refleja las posiciones de Feijóo en Europa. Lo que tenemos aquí que ver es la reacción del gobierno. La reacción del gobierno ha sido una reacción defendiendo la seguridad, pero tratando de minimizar la participación del gobierno de Marruecos, y esto es lo que yo creo que, aunque puede ser comprensible desde el punto de vista diplomático, en una situación tan difícil, esto es lo que está en el fondo de la historia. Aquí hay una provocación internacional contra el gobierno de Sánchez, todo el mundo se ha retratado y ha dicho fuera Sánchez. Está claro que el término invasión no es casualidad, está utilizado deliberadamente porque a las ultraderechas europeas esto les funciona para movilizar el voto. Pintor. Pero es que no podemos normalizar este término. Estamos hablando de invasión, estamos hablando de personas con una capacidad económica muy pequeña que se han echado al mar buscando un futuro mejor, algunos con niños pequeños que han ido con flotadores cruzando. Me gustaría preguntarle a Isabel Díaz Ayuso o a cualquier dirigente de Vox, ¿qué harían ellos si estuvieran en la posición de los marroquíes que no tienen que comer? Pues yo no sé lo que harían ellos, porque claro, como viven una que situación, desde aquí se ve todo muy fácil, situación claro, de privilegio tal, y bueno, están con lo del ático y tal, a ver si encontraban un ático mayor y con una terraza mayor, pues en fin, no estaban a este asunto, ¿no? Me parece de una irresponsabilidad terrible que el PP utilice esta situación tan dura, tan dramática, para tantas personas, donde se vulneran los derechos humanos más elementales, que utilice esto para ríos revueltos, ganancia de pescadores. Me parece terrible. Pero ante esta situación en la que se puede tener una visión crítica, llega el Partido Popular, dice una burrada mayor, comete una irresponsabilidad mayor y volvemos a decir que más vale lo malo conocido. De verdad creo que le están echando un capote a Pedro Sánchez increíble desde el Partido Popular. De síntesis, yo creo que compartimos todo que se trata de una crisis de varias capas, de varios niveles. Ninguno otro tan grave, a mi juicio, y comparto con lo que decían mis compañeros, como la vertiente humanitaria de esta crisis. Es ante todo una crisis humanitaria, más de 100 muertos, seguramente van a ser muchos más. Si extrapoláramos estas cifras de fallecidos a cualquier otra circunstancia, pues el país entero o el mundo entero estaría escandalizado si estuviéramos hablando de 100 muertos en un accidente de tren, en un accidente de avión, en un macroevento de ocio o deportivo. Bueno, pues la conversación se monopolizaría en
en torno a la pérdida de las vidas humanas. Y el hecho de que en todo el debate acerca de esta crisis no estemos permanentemente hablando de que hay 50 o 60, 70, 80 mil personas en 24 horas dispuestas a jugarse la vida y que 100 de ellas hayan muerto porque prefieren eso a la vida que tienen, que todo el foco del debate no esté ahí, explica muy bien por qué se suceden y se seguirán sucediendo desgraciadamente crisis como esta por la propia política migratoria, que coincido con Nicolás Castellano cuando la define como una política migratoria criminal de la Unión Europea, fuerza a estas personas a situaciones como esta. Pero luego hay muchas más cosas, evidentemente. La pata de la oportunidad política que han visto la derecha y la ultraderecha, no solo la derecha y la ultraderecha española, sino también europeas, que han antepuesto, bueno, pues esa oportunidad seguramente para ajustar cuentas con Pedro Sánchez, cuentas pendientes políticas con Pedro Sánchez, dejando a un lado pues sus propios principios. No sé, ¿dónde está el patriotismo del Partido Popular y Vox ante una amenaza a la soberanía del territorio español como Ceuta y Melilla, por ejemplo, o los propios principios de la Unión Europea? Comentábamos a primera hora de la mañana, en la llamada de los buenos días, digamos, hay casi 100 muertos. Es decir, esa debería ser la primera constatación del balance de esta crisis, que parece que esos fallecidos no le importan a nadie, y son los que sabemos. Son los que conocemos. 4 cadáveres de esta oleada llegaron a las costas, arrastradas por la corriente la semana pasada, a las costas de Málaga. Es decir, no sabemos los que están en el mar. Como no sabemos todos los inmigrantes que se va tragando el Atlántico y singularmente el mar Mediterráneo. O sea, un mar de convivencia convertido en un cementerio. Pero dicho esto, esto no es una crisis migratoria, es una crisis en la que se utiliza algo tan serio como la situación en tu propio país, la presión migratoria para presionar a un socio. Creo que a estas alturas, 4 días después de lo que ha ocurrido, se puede establecer esa hipótesis. Hay un análisis sobre cómo ha reaccionado la Unión Europea y uno más global, ¿no? Aquí hay un eje, en mi opinión, lo que yo creo que es el eje del mal en este momento, que está formado por Estados Unidos, Israel y Marruecos, y que los tres han confluido, ¿no? Y es el eje del mal porque estamos hablando de un Estado genocida como Israel, de un régimen dictatorial como Marruecos, que lleva décadas masacrando al pueblo saharaui, y Trump, que está en todas las salsas, ¿no? Está apoyó a Israel en el genocidio y apoya a Marruecos en la permanente violación de los derechos del pueblo saharaui, ¿no? Entonces, ese eje del mal, ahí digamos que lo ocurrido favorece, bueno, pues los intereses que persiguen, ¿no? Y uno de esos intereses que persiguen, obviamente, es que cuanto más debilitada esté la Unión Europea, mejor para ellos. Entonces, lo asombroso, entre comillas asombroso, es que una buena parte de los estados europeos han reaccionado divididos y han reaccionado, por lo tanto, favoreciendo esos intereses ajenos a la propia Unión Europea, haciendo de quinta columnista realmente y favoreciendo los intereses o lo que busca Trump, Israel y Marruecos, ¿no? Que es una Unión Europea cuanto más débil, mejor. Escuchar al político holandés da vergüenza. España tiene que hacer lo que sea para devolverlos. No, España tiene que, igual que Holanda, como igual que Países Bajos, lo que tiene que hacer es cumplir la legalidad. Y cuando ahora hay una serie de menores en Ceuta, lo que tiene que hacer es cumplir lo que establece la ley. No todos son marroquíes, aunque la inmensa mayoría de los que entraron son marroquíes, pero las ONGs que trabajan sobre el terreno explican que hay personas procedentes de Sudán o de Palestina, ¿no? Que tienen un evidente derecho al asilo y derecho a pedir la protección internacional, y por lo tanto España tiene que garantizar eso, ¿no?